Bueno, mientras tanto, la economía, ¿qué pasa? Hoy se conoce a las 4 de la tarde el número del INDEC de la inflación del mes de enero. Una inflación que los sectores, las consultoras privadas estiman que va a estar alrededor del 20%, cosa que ya dijo Javier Milei que considera un éxito, ¿no? Ahora, esto se da en un contexto de una caída grande del consumo. Sí. O sea, ¿cuál es el impacto que está teniendo hasta ahora las medidas de Milei en la economía? Dani Steingart. El consumo está cayendo en cuanta métrica uno lo ve, en gran medida porque el sacudón que hubo al poder adquisitivo en estos 2 meses es bastante inédito en la historia reciente argentina. Tenemos que remontarnos a la crisis del 2001-2002 para encontrar algo de semejante magnitud. Distintas estimaciones ven una caída de en torno al 20% del poder adquisitivo entre noviembre y enero, en 2 meses. 20% en 2 meses. Hay pocos antecedentes en la historia. Tenés la salida de la convertibilidad, la crisis del 2001-2002, que tuviste una caída similar en 6-7 meses. Y después andaba la hiper del 89 o al golpe de Estado del 76, digamos. Son caídas tan drásticas en tan poco tiempo. Eso está generando la caída del poder adquisitivo, una gran caída en el consumo. Una de las métricas que se utiliza habitualmente es la recaudación de IVA, ¿sí?, ligada al consumo interno. Es un indicador bastante de alta frecuencia. Da una caída aproximadamente también del 20% interanual entre enero del 2023 y enero del 2024. Es decir, el componente de la recaudación que hace AFIP ligado al consumo está cayendo en torno un poco más del 20% interanual. Y ahí es donde te mordés un poco la cola, ¿no? Porque Milei dice, la inflación va a bajar porque la gente no va a convalidar precios. Entonces, a medida que tenés menos poder adquisitivo, dice, bueno, vas a dejar de comprar aquello que aumente. Pero si cae el consumo, la recaudación de la AFIP es menor, con lo cual, para llegar al mismo punto de equilibrio en las cuentas públicas, si tus ingresos son más chicos, necesitas recortar más todavía en gastos. Entonces te vas mordiendo la cola donde el ajuste no te alcanza. A ver, en realidad, eso en la jerga económica se llama el multiplicador del gasto, es la jerga. Es cierto lo que decís, sin embargo, igualmente, si fuera así, el déficit tendría que empeorar con Milei y no va a empeorar. Probablemente el déficit se revierta, se está revirtiendo. Sí. Lo que sí es cierto es que si yo ajusto 100, no es que automáticamente mejoro 100, porque una parte lo voy a perder por los ingresos. O sea, si yo ajusto 100, en el neto, recupero 90, porque hay 10 que voy a dejar de percibir porque va a haber más recesión y por lo tanto menor recaudación. ¿Sí? Pero claro, pero el efecto es que tenés que hacer un ajuste muy grande. Exacto, sí. Es como lo decís. Ahora, no es que yo hago un ajuste y por lo tanto empeora todavía más las cuentas fiscales, porque no es que recorto 100 y la recaudación empeora 120, por lo tanto es cada vez peor. Eso no ocurre. No, es cada vez peor. En realidad lo que quiero decir es que es cada vez más grande el ajuste que tenés que hacer. O sea, es más grande el ajuste que tenés que hacer para llegar a ese punto si te cae la actividad. Claro, sí. O sea, si quiero mejorar un punto el balance fiscal, no me alcanza solo con recortar uno el gasto, porque una parte se me va a compensar por menor recaudación. Sí. Volviendo al punto, el tema de lo que es la caída del consumo. La caída del consumo, cuando vos te fijás, generalmente es heterogénea según el tipo de consumo. O sea, hay ciertos consumos de bienes que son los bienes más básicos. O sea, por ejemplo, ¿qué ajusta primero? Claro. Cuando no te alcanza, ¿cuál es el primer cambio de hábito o ajuste o recorte de gasto que haces? Algo que tiende a ser muy sensible a los ajustes es el gasto en bienes durables. ¿Qué son los bienes durables? Son bienes no esenciales que uno puede postergar su decisión de consumo. Por ejemplo, y que además son duraderos, por eso durables. Por ejemplo, autos, por ejemplo, electrodomésticos, por ejemplo, electrónicos. Si vos te fijás, eso está cayendo más del 20%. Está cayendo a valores muy, muy pronunciados. Lo que pasó también es que es lo que más subió, ¿no? Es algo que había subido mucho, efectivamente. Había subido mucho en los años anteriores. Y no hubo cuotas, o sea, durante un periodo. Ahora volvieron 3 y 6 cuotas, pero te digo la verdad, o sea, una heladera está arriba un palo y medio, 2 palos. O sea, como depende, obviamente hay una amplia tipo de variedad, pero sin cuotas son montos además que son muy difíciles de absorber. Exacto. Ahora, fuera de esta circunstancia particular, cuando vos te fijas en las recesiones en general, en momentos donde cae el poder adquisitivo, en general los durables tienden a caer mucho más que lo que cae el promedio del consumo. ¿Qué es lo que cae menos que el promedio del consumo? Pero ahí no se verifica que baja el precio, porque si nadie convalida, igual los precios no bajaron. Hubo un sacudón muy grande y que yo esperaría 3, 4, 5 meses a ver qué pasa, a ver si los precios de esas cosas que se habían ido muy a las nubes, y a ver, los próximos meses tienden a subir por debajo de la inflación. Okay. Probablemente todo siga subiendo, pero que suba menos que el promedio de los precios. Ahora,
¿Cuáles son algunos rubros del consumo que tienden a caer relativamente menos en las crisis y lo que son los bienes básicos, los bienes esenciales? Por ejemplo, alimentos, medicamentos, ¿sí? O mismo los servicios públicos del hogar. Los servicios públicos, vos haces un tarifazo. El consumo de electricidad de los hogares es casi es muy inelástico, se dice en la descarga económica. Sí, en los alimentos empeorás la calidad. Por ahí no te alcanza para carne y te pasás a... Vas a una dieta menos diversificada, probablemente con menos proteína o con reemplazo de marcas por segundas marcas. Eso es un patrón que se tiende a dar. Y sí, vas hacia los carbohidratos, que tienden a ser más baratos por kilo que las proteínas, digamos. Eso es algo que tiende a darse en las situaciones de crisis. Hablando un poquito de un segmento del consumo que fue relevante en estos últimos días, que es el tema turismo, también está cayendo fuertemente. Sí, claro. Todo lo que es entretenimiento, esparcimiento, es más fácilmente cortable. Claro, a ver, lo que pasó justo con el caso del turismo, que había en lo que es la temporada, digamos, iniciada en diciembre, que ahora la estamos ya entrando en el tramo final, hay muchas las decisiones de consumo que se tomaron antes de la asunción de Javier Milei, entonces hay como un poco de inercia. Ahora, en enero las turistas cayeron 17% interanual. En los turistas en Argentina, 17% menos contra enero del año pasado. Ayer salió la CAME diciendo que hay hubo 10% menos de visitantes este año contra el anterior en carnaval. Lo que es interesante es que dentro de los destinos turísticos también hay gran heterogeneidad. Aquellos destinos turísticos donde hay alta prevalencia de extranjeros o de alta prevalencia de los segmentos más poder adquisitivo alto, por ejemplo, Patagonia o Mar de las Pampas, Cariló, fue bastante parecido contra el año pasado. Claro, ahora, el que va a Punta del Este no es el que suele sentir esta crisis, el que veranea en Cariló, entonces, ¿no? Ahora, partido de la costa, por ponerte un ejemplo, Córdoba, 25% de caída. Claro. Entonces, de vuelta, ese promedio que era 17, tenés algunos lugares que casi no cayeron, otros cayeron todavía más que 17. Y ahí eso te habla de la gran segmentación que está viendo también en cuanto a cómo pega la caída del poder adquisitivo por estrato social. Dani Stenger, muchas gracias. Zurich inicia su 60 aniversario con 2 espacios exclusivos en Mar del Plata, justamente. Zurich Point en Leandro N. Alem 2427 ofrece una terraza frente al mar para coworking de lunes a viernes, de 9 a 13 hasta el 16 de febrero para sus clientes y socios estratégicos. Además, un parador del Golf Club de Mar del Plata se ofrece para socios del club